Volvemos de la pausa y pasamos de manera inmediata a hablar de lo que ha sido la coyuntura a nivel nacional. Claro, la asignación de recursos y lo que ha sido también el caso convenios, algo que ha puesto obviamente en materia de análisis las diferentes políticas y también algo digno de analizar, cómo se están asignando los respectivos recursos. Para ahondar un poco en la materia, me acompaña el día de hoy Lucas Serrano, analista de Observa Biobío. ¿Cómo estás, Lucas? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, partamos de manera, lo que ocurrió el día de hoy, la renuncia de 3 funcionarios del gobierno regional, entre ellos el jefe de gabinete, personas que eran bastante cercanas a lo que ha sido la gestión de Rodrigo Díaz este último tiempo, algo que evidentemente uno podría decir que se está tratando de transparentar, por lo menos de acuerdo a las acciones que se están tomando en estos momentos. Bueno, a mí me parece que es una señal correcta la desvinculación de estas 3 personas. Son personas bien importantes en el organigrama del gobierno regional. Tenemos al administrador regional, al jefe de gabinete y además al jefe de división de desarrollo social. Son 3 personas que, sobre todo los 2 primeros, durante estos poco tiempo de funcionamiento del GORE, o sea, los años que lleva funcionando el GORE, uno lo ha visto como piezas fundamentales de la administración de Rodrigo Díaz. Simón Acuña, el jefe de división, también era muy importante a nivel de organigrama, pero sin embargo el caso convenio lo salpicó a los 3 y daba, por ejemplo, en la entrevista que dio ayer el gobernador en el Diario El Sur, me parece que es la línea correcta para dar una señal política de que aquí se están asumiendo responsabilidades con respecto a lo que ocurrió. Lucas, acá hay un tema bastante sensible y que ha transcurrido con esto que se presenció en el norte, que es precisamente los métodos que existen actualmente en los gobiernos regionales respecto a la asignación de recursos. Claro, no es mentira tampoco de que generalmente cuando el gobierno regional asigna recursos lo hace en este formato de transferencia directa. Sin embargo, acá también entra a la palestra los procedimientos que entran aquí para evaluar si es que el mecanismo es el indicado, a quién se asigna, si es que se está rindiendo los montos necesarios desde Observa Biobío, si es que se están rindiendo los fondos necesarios desde Observa Biobío. ¿Cómo analizan esta situación? Bueno, aquí hay, como uno siempre que analiza los procesos, tiene que entender que el simple hecho del mecanismo no está mal. El mecanismo no es algo malo, no está cargado ni algo bueno o malo, es simplemente un proceso burocrático. La idea de hacer transferencias directas es darle a los gobiernos regionales una rapidez en toma de decisiones, sobre todo en casos de emergencia. Es cierto que la ley que dice cualquier transferencia por menos de 400 millones claro, no tiene que pasar por el Consejo, por lo tanto queda a la discreción del gobierno regional. Y ahí es donde está el problema, no está el problema en que exista eso. A mí me parece bien que a veces por necesidades uno pueda transferir los recursos. El problema está en las personas que toman esas decisiones, en cómo las utilizan, quizás no de buena manera, para poder aprovecharse de los recursos públicos. Finalmente esos recursos públicos tienen una necesidad, están ahí porque son necesarios para impulsar cosas, pero cuando los usamos para proyectos, para ideas o cosas que no se van a concretar, obviamente es una merma porque se explota a toda la ciudadanía y de la gente de la región. Y es precisamente en eso, porque aquí, por lo menos haciendo alusión a lo que ha surgido últimamente aquí, lo que se está apelando es precisamente que se está prestando estos recursos para organizaciones que son particularmente políticas, o sea, son, si bien fundaciones que tienen un objetivo, que tienen un fin, quizá el cuestionamiento va más que nada por ahí, o sea, la direccionalidad de estos mismos fondos, las intencionales políticas que es de por medio, ¿se tendría que fiscalizar más en ese contexto de acuerdo a lo que me estás planteando? Sí, o sea, yo creo que las personas que están en la toma de decisiones tienen que pedir más altura al momento de exigirle a las fundaciones o a las organizaciones que se le traspasan los recursos públicos tener trayectoria comprobada o antecedentes en el espacio que quieren ellos entregar los fondos. Lo que ocurrió en el norte es muy decidor, lo que ocurre con Democracia Viva o lo que ocurre con esta fundación que su giro era tema de cine y tema de animales y estaban entregando agua por parte de platas de un momento que era muy importante. O sea, la transferencia de recursos para esa necesidad era muy importante y no era necesario quizás tener una fundación con ese tipo de cualidades o algunas fundaciones que aparecen de la noche a la mañana con el fin de
ganar algunos fondos, o lo mismo que ocurre aquí con el caso de la ex candidata Polisi, que termina arrendando una fundación cuyo antecedente, cuya trayectoria no estaba para ganar sus 250 millones, sino tenía otra función quizás más social, y se aprovecha de la trayectoria de esa fundación para poder adquirir los 250 millones que por la fundación o por las características que tenía ella y las organizaciones no los iba a poder obtener. Entonces, por lo tanto, finalmente tiene que ver con la exigencia a quienes nosotros le entregamos los fondos, pero también quienes entregan esos fondos, y tenemos que subir el estándar de todos los lados ahí. En ese sentido, Lucas, claro, porque uno puede decir se tiene que fiscalizar más, pero en el término de políticas públicas, para saber cómo se están utilizando estos fondos de la manera idónea, ¿cómo se llevaría ese concepto a la práctica? Claro, es complejo en el sentido de que para generar una buena utilización de recursos hay hartas cosas que entran en el proceso, desde que uno diseña, del momento que uno piensa, bueno, nosotros necesitamos externalizar esta función. Si uno piensa en el gobierno regional, uno entiende que el gobierno regional no tiene la capacidad de ejecutar todo lo que requiere hacer. Para eso contrata externo. El gobierno regional a nivel de recursos humanos no es una tremenda institución como lo puede ser el gobierno central. Claro. Entonces, se necesita fuerza externa. Ahí lo que hay que ver es cómo nosotros nos aseguramos que los recursos lleguen para el fin que nosotros destinamos, cómo nosotros diseñamos un buen proceso de postulación para que se cumpla, porque aún así, aun cuando sea transferencia directa, hay que hacer una postulación. La transferencia directa no es como, oye, yo necesito plata, bueno, aquí tienes. Claro. Hay una postulación, hay que llenar formularios. Entonces, el hecho de que todos esos procesos conversen entre ellos es lo más complejo. ¿Por qué? Porque muchas veces parecen ser trámites. Y no lo digo solamente en este gobierno regional, sino uno lo mira históricamente desde la época de Mobgat hasta la fecha, lo que uno ve es que estas instancias cuando se utilizan para la malversación, estas instancias de que uno es de burocracia, de transparencia, de fiscalización, son trámites. Quizá en este proceso de hacer las cosas de manera más inmediata, quizás se ha desvalorizado, y esto vamos a entretener un poco la idea, desvalorizado el proceso de que es ratificar esto, porque esto también tiene que pasar por un proceso de validación, claro, la misma transferencia. Pero la rigurosidad quizá está al debe. Yo soy de la idea de que el proceso que está al debe es el acto de la fiscalización rápida, porque muchas veces los proyectos avanzan a una velocidad muy rápida y la fiscalización va un par de meses más atrás, o está recién fiscalizando el traspaso cuando ya el traspaso se hizo y los fondos se están ejecutando. Por lo mismo, aquí, y lo más importante a mi juicio, más allá de si sale o no persona, si de quién es la culpa, de quién es la responsabilidad, es cómo nosotros estructuramos nuestro Estado, sobre todo nuestro gobierno regional, para que este tipo de cosas no vuelvan a suceder. El gobierno regional tiene que tener la capacidad, a lo menos, de fiscalizar todas las transferencias de fondos que hace. En ese sentido, claro, el gobierno regional siempre va a tener como, es la esencia del gobierno regional, tratar de promover y tratar de precisamente llegar o suplir las necesidades a base de la entrega de recursos. Pero bajo esa línea, quizá tercerizar el servicio de fiscalización. Digamos que la misma Contraloría se hiciera cargo. ¿Esa podría ser una solución? O sea, quizás el concepto de tercerizar no es malo. Sí, quizás la Contraloría, y yo tengo mis reparos por el alta carga que hoy día tiene la Contraloría, lo hemos visto. O sea, muchas de estas cosas fueron a Contraloría y Contraloría no encontró nada malo hasta que tuvieron que hacer una segunda, una tercera revisión, que es lo que ocurre, por ejemplo, con el caso del Ministerio de Obras Públicas. Y eso es precisamente porque la Contraloría, al parecer, está un poquito colapsada con los procesos de toma de razón. También ahí hay algunos cuestionamientos que uno puede hacer o no, si el rol del Contralor se está cumpliendo. Pero sin duda alguna yo creo que la Contraloría no debiese tener ese rol, porque creo que ese rol tiene que recaer en la institución que entrega el dinero. La Contraloría está ahí para decir cuando esa institución que entregó el dinero no está fiscalizando, lo estás haciendo mal. Tercerizarlo podría aliviarle el trabajo al gobierno regional. Durante toda esta semana, donde hemos tenido un montón de declaraciones, algunas muy pintorescas, algunas muy paupérrimas, una de las frases que a mí más me llamó la atención fue una que dijeron sobre que el gobierno regional en estos momentos no tiene la capacidad de fiscalizar todos los recursos que transfiere. Entiendo por qué lo dicen. El gobierno regional es una institución nueva. Estamos recién viendo las primeras traspasos de recursos del gobierno regional. El gobierno regional, como entidad liderada por una persona de elección popular, es algo nuevo y por lo mismo hay mucho aprendizaje acá. Pero ese tipo de cosas no puede volver a ocurrir. O sea, el gobierno regional a lo mejor no tiene la capacidad de ejecución, pero sí, y si va a tercerizar, tiene que estar encima también de la organización que terceriza, porque
Los cuestionamientos hoy día son muy fáciles, la gente ya desconfía mucho del proceso político. Hace mucho, uno puede decir 5, 6, 7, antes del estallido social, la gente, ya uno veía que desconfiaba de la política. ¿Cuánto capital le queda hoy día a la clase política sin que la gente hoy día cuestione todo lo que haga? Incluso las cosas correctas como lo hacen. En estos momentos, si no me equivoco, creo que son 27 proyectos los que están presentes en el gobierno regional. Siguiendo la línea también de lo que implica la ayuda que otorga el gobierno regional en cuanto a financiamiento, ¿podría ser que se está viendo un proceso de replanteamiento de lo que va a ser el futuro de lo que son los gobiernos regionales? No nos quedemos en la región del Biobío, estamos hablando en el norte de Chile, estamos hablando de la región de los lagos, etcétera. ¿Podría hablarse de un replanteamiento? ¿Qué es lo que ven ahí desde Observa Biobío? Bueno, yo estuve en la mañana en una radio y planteaba un tirón de orejas a los parlamentarios, no a este actual Congreso, sino a los parlamentarios que hicieron la ley de los consejeros regionales hace varios años atrás y la que hicieron la ley de los gobernadores regionales que hicieron... Lucas, te voy a pedir que me aguantes un toque porque en estos momentos estamos teniendo en imágenes la fiscal que llegó al gobierno regional. Tenemos contacto con Flavio Araneda en estos momentos. Flavio, ¿me escuchas? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. En vivo en directo para Televisión de la Universidad de Concepción, la fiscal a cargo de delitos económicos, la fiscal María José Aguayo, acaba de ingresar a las dependencias de la División de Desarrollo Social y Humano. Estamos a la espera de lo que han sido las diligencias durante las últimas 2 horas por parte de la Policía de Investigaciones y también por organismos de investigación jurídica, claramente del Poder Judicial. Y claro, en unos minutos más nos vamos a apostar acá al punto de prensa que va a realizar la fiscal para detallar cuáles son las diligencias que ocurrió durante esta mañana. Nos imaginamos también que son relacionadas también con los trabajos que ha estado realizando el Poder Judicial con respecto a las investigaciones y claramente la pesquisa de documentos, la pesquisa de teléfonos, quizás también de aquellos funcionarios que hoy presentaron su renuncia a los 3 altos cargos de confianza acá en el gobierno regional del Biobío. Nos vamos a movilizar, Carlos, porque ya va a comenzar el punto de prensa y bueno, para tener también las declaraciones de la fiscal María José Aguayo. Perfecto, Flavio, ahí cuando estén todos los equipos listos, ahí vamos a retomar contigo. Mientras tanto, seguimos con nuestra conversación aquí con Lucas Serrano, analista de Observa Biobío. Estamos hablando del rol y del enfoque que debe tener el gobierno regional en el largo plazo, ya con todo esto. Digamos que ya está solucionado. ¿Qué va a hacer el gobierno regional? Como te estaba planteando, yo creo que las leyes que competen tanto al Consejo Regional como al Gobierno Regional fueron hechos muy rápido, fueron hechos con mucho apuro porque el Congreso lo dejó a última hora. Esperó casi cuando se le venía la fecha de la elección del primer Consejo Regional, cuando se venía la fecha de tener todo listo para la elección del primer gobernador regional, lo dejaron a última hora, por lo tanto ya estamos viendo las consecuencias de un mal diseño. Eso ocurre siempre a nivel de política pública. Ahora, por supuesto que de esto tiene que aprender la institucionalidad, sino cuál es la gracia de estas cosas. Si finalmente todos los problemas presentan oportunidades, el error sería no tomar esas oportunidades. Hoy día se necesita una mayor fiscalización, una mejor transparencia, disminuir la capacidad de discrecionalidad en la toma de decisiones, quizá aumentar el rol del Consejo Regional al momento de la toma de decisiones sobre estos fondos y también la necesidad de levantar los estándares para las organizaciones que postulan y también un tirón de orejas para la ciudadanía, porque la ciudadanía responde muy reactivamente, o sea, nunca se entera de los procesos, se entera a propósito de un escándalo que el Consejo Regional y el Gobierno Regional tenían algo más que poder, que podían haber hecho algo más, se enteran muchas veces de cuál es el proceso, se enteran que existen jefes de división y eso también implica, cuando uno dice desentenderse de la política, no es solo no ir a votar, sino estar constantemente informado, porque después cuando vemos estos tipos de casos y nos horrorizamos, poco entendemos y recién estamos entendiendo ahí el tramado, por eso mucha gente puede aprovecharse de que nadie está mirando, que parece ser que estos fondos nunca nadie los vio porque son fondos de menos de 400 millones, es plata, sí, pero es mucho menos plata de un fondo, por ejemplo, de obras públicas de 10.000 millones de pesos. Entonces, ahí en esos espacios grises es donde tenemos que hincar el ojo, que son muchas veces espacios de mandos medios, que quedan a discreción no de grandes autoridades, sino de personas que tienen un poquito de poder y cómo utilizan mal ese poquito de poder con los recursos de todos. Lucas Serrano, analista de Observa Biobío, muchas gracias por estar acá con nosotros el día de hoy. Sin duda, las puertas abiertas para una próxima entrevista. Siempre un gusto, a disposición y ojalá que las cosas empiecen a normalizarse eventualmente.